Vamos al capítulo número 3. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer el versículo del 21 al 22. Amén. Amén, gloria a Dios. Y su bendita palabra dice así: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Una vez más: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén, gloria a Dios. Siempre hemos escuchado que nuestro Señor Jesucristo es el gran vencedor. Amén. Pero ¿cuántos saben sobre qué es vencedor? Muchos decimos, es el gran vencedor. Pero ¿sobre qué es vencedor, hermano, hermana? Por eso en esta tarde yo les quiero compartir el tema. Le he puesto al que venciere. Amén, gloria a Dios. Dice en el versículo 21: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La palabra de Dios viene a enseñarnos sobre lo espiritual para que nuestro entendimiento se alumbre. Muchos pueden llevar tiempo en el Evangelio y decir: qué bonito predica tal hermano, tal hermana, qué buena predicación. Pueden decir también que también han aprendido al escuchar. Dicen que la palabra de Dios viene por el oír, ¿verdad? El entendimiento. Pero hay una cosa muy importante, hermano, hermana. Él venció. Pero ¿qué fue lo que venció, hermana? ¿De qué es vencedor? ¿Y por qué debemos vencer? Porque la ha vencido. En el versículo 22 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La palabra de Dios entra hasta lo más profundo de nuestros corazones, hermano, hermana. La palabra de Dios es la que nos transforma, la que nos guía. La palabra de Dios es la que nos va a redarguir en muchas de nuestras ocasiones. Pero dice la palabra: al que venciere. Y hoy vamos a ver este aspecto. ¿Qué venció? ¿De qué es vencedor? ¿Y por qué debemos vencer? Porque Él lo ha vencido. Amén, gloria a Dios. Yo te voy a invitar que vayamos al libro de Proverbios. Y vamos, Proverbios, vamos al capítulo número 15. Amén. Proverbios 15, vamos a leer del versículo 31 al 32. Amén. El oído que escucha la amonestación de la vida entre los sabios morará. El que tiene poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Dice: mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. La palabra de Dios nos va a instruir en todo momento, hermano, hermana. Y nos dicen esos versículos que estábamos leyendo: el oído que escucha la amonestación de la vida entre los sabios morará, y el que tiene un poco la disciplina menosprecia su alma. Qué fuerte, hermano. Dice que el que menosprecia la disciplina, ¿sí?, menosprecia su alma. Entonces la palabra de Dios nos va a llevar a esa
corrección. La palabra de Dios nos va a llevar a ese consejo que va a necesitar cada uno de nosotros. Y dice la palabra y el amado Jesús: al que venciere. Este es un desafío para los que son hijos de Dios, hermano, hermana. Este mensaje es para los que han pasado de muerte a una vida espiritual. La gente del mundo no va a entender esto, hermano, hermana. Mas hoy la iglesia de nuestro Señor Jesucristo debemos entender esto: al que venciere. Hemos pasado varias etapas en el camino de Dios, algunos ya algún tiempo, algunos poco tiempo, pero el Señor va corrigiendo nuestras vidas. Nosotros, cuando volvemos a nacer a una vida espiritual, tenemos que ser corregidos poco a poco. De esa vieja manera o esa vieja naturaleza salimos y somos instruidos bajo la palabra de Dios. Pero no podemos seguir con esa naturaleza. Tenemos que ser transformados. El que está muerto en delitos y pecados puede reaccionar a la vida y a la corrección de Dios. Nosotros, lo que respiramos de Cristo, lo que podemos oír inteligentemente en su palabra, dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. Y estudiando esta parte y reflexionando en esta parte de la palabra, dice que todo lo que respire, alabe a Jehová. Va a ser todo aquel que es llamado por Dios. Todos somos criaturas, fuimos creados por Él. Pero cuando somos llamados a ser hijos, ¿sí?, es muy diferente. Por eso dice: todo el que respire vida de Jesucristo, alabe a Jehová. Al que venciere. Es un compromiso muy grande que hizo nuestro Señor Jesucristo, y lo vamos a estar viendo más adelante. Porque el amado Padre tuvo un plan de salvación, y ese plan de salvación fue bajo un modelo, que fue el modelo de Jesucristo. En el versículo 31 de Proverbios 15 dice: el oído que escucha la amonestación de la vida. Es necesario que nuestra alma escuche y entienda no solamente el oído físico, sino nuestro oído espiritual. Por eso es que asistimos, por eso es que nos congregamos, para escuchar y tener entendimiento de su palabra. Es el propósito el que estamos aquí, hermano, hermana. El que nuestro oído espiritual sea abierto y que nuestro oído espiritual escuche la palabra que nos dice que Cristo venció, y así poder llegar a vencer lo que hizo Cristo. ¿Y cómo vamos a hacer esto, hermano, hermana? Escuchando la palabra de Dios, teniendo el entendimiento que ella recibimos corrección y recibimos instrucción. El que venciere, como yo he vencido, el Señor habla a su iglesia. Cristo es el modelo a seguir, es el estándar, es lo que puso el Padre para ser más que vencedor. Yo te voy a invitar que vayamos al libro de Efesios. Amén, gloria a Dios. Vamos al capítulo número 4. Vamos a leer el versículo número 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La perfección de Cristo es la madurez en Cristo. Esa perfección que vamos a tener de Cristo va a ser la madurez que tú tienes en Cristo, hermano, hermana. Según los estándares del mundo, la perfección varía mucho. Puede ser el dinero que tú tienes, el estatus social que tú tienes. Pero nuestro estándar, nuestro modelo,
o la perfección que debemos tener es la del varón perfecto, que es Cristo. La medida de su estatura a la medida de su plenitud. ¿Y qué es plenitud, hermano, hermana? Es cuando una persona llega a su grado máximo de madurez, y aquí sería a cosas espirituales y no terrenales. Cuando una persona llega a ese grado máximo de madurez, a las cosas espirituales, está llegando a la plenitud de nuestro amado Jesucristo. Muchos dicen, la perfección no la hay, solamente Dios sí. Pero Él nos da la naturaleza y nos llama a ser hijos de Dios. A cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros valemos lo mismo delante de Él. La única diferencia que va a marcar esa madurez en tu vida, hermano y hermana, va a ser esa plenitud que tengas con tu relación con Dios. Esa relación que vas a tener con Dios es la que te va a llevar a esa plenitud, a esa estatura. Nosotros nos estamos en este momento instruyendo en su palabra, pero un día vamos a estar delante de Él. Un día vamos a estar delante de su trono. Y dice la palabra, leemos al principio, el que venciere, ¿sí?, se sentará en el trono, como yo me he sentado en el trono del Padre. Entonces es un reto, hermano, hermana. Él ya venció. Muchos dicen, tenemos a un Dios vencedor, sí, pero Él tuvo que vencer 1000 obstáculos que no son imposibles, que nuestra condición como hijos de Dios no podamos vencer. La palabra nos va a llevar a comprender qué es lo que venció y cómo ha vencido. Es un proceso, hermano, que nos va a llevar a un fin, a cumplir su propósito. Vayamos al libro de Mateo. Vamos al capítulo número 10. Vamos a leer versículos 24 y 25, amén. Y su bendita palabra dice así: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástate al discípulo ser como su maestro, y al siervo a ser como su señor. Si el padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuándo más a los de su casa? Sí, aquí nos habla que el propósito de escuchar, ¿sí?, la palabra de Dios. Nos dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. El propósito de escuchar la amonestación de Dios es que su iglesia llegue a ser como Cristo. Al que venciere, como yo he vencido. Amén. Amén, gloria a Dios. La medida de la estatura de Cristo, cuando una persona escucha este mensaje, dice, debo ser como Jesucristo. Pero no va a ser, hermano, haciendo milagros ni decretando. No, a la medida de la estatura de su pensamiento. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quiere usted vencer? Debe tener la mente de Jesucristo. Si usted quiere vencer, hermano, hermana, debe tener la mente de Jesucristo. Tener la mente de Jesucristo no es para que te compres carros, o no es para que pases exámenes. Llega el día de tu examen y no estudiaste, dices, pero yo tengo la mente de Cristo. No, eso es muy diferente, hermano, hermana. Tener la mente de Jesucristo nos lleva a ser más que vencedores.
Jesús es el modelo y patrón como lo que Él ha vencido. El propósito de oír espiritualmente hablando es para que tengamos el entendimiento, el estudiar el modelo que es nuestro Señor Jesucristo. Vayamos al libro de Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo número 2. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer el versículo número 14. Así, por cuanto los hijos participaron de la carne y la sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Sí? Él era el modelo, hermano, hermana. ¿Sí? Él en el versículo 15 dice: y librar a todos por el temor de la muerte, estaba en toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, estamos en esclavitud, hermano, hermana, mas Él vino a liberarnos. Pero Él tuvo que pasar también por ese proceso como hombre. Él tuvo que pasar ese proceso. Nosotros podemos tener aflicciones, hermano, hermana. Podemos tener... Todos nacemos de una naturaleza carnal. Todos cuando nacemos venimos con esa naturaleza de ese Adán. Pero cuando nacemos de nuevo, pasamos a ser hijos de Dios. Ese proceso que tenemos nosotros se va cumpliendo con la palabra. Cada vez que tú tengas una situación, la palabra nos va a llevar a ese entendimiento y esa solución, hermano, hermana. La palabra nos va a instruir y nos va a llevar a ser más que vencedores, al que venciere. Amén, hermano. Pero también aquí en esta parte de la palabra se refería a los hijos, y en primer lugar se refería a la nación de Israel. Nosotros somos esa Israel espiritual, pero Él vino primero a los judíos. Él vino primero al pueblo de Israel, por lo que tenía que librar. Vamos al versículo 16 del mismo capítulo. Dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Él tuvo socorro, hermano, hermana. Jesús vino primero a predicar a Israel y luego a los gentiles. Versículo 17: por lo cual debía ser todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, y para expiar los pecados de su pueblo. Amén. Dice, debía de ser en todo semejante a sus hermanos. Él vino a ser semejante a nosotros, hermano, hermana. La única diferencia, que Él no tenía pecado. Pero Él pasó sobre todas esas vicisitudes que hemos pasado, hermano, hermana. Él las comprende, Él las entiende, ¿sí? Y por eso es el sumo sacerdote, para expiación de nuestros pecados. Él tuvo que venir a vencer aquí, hermano, hermana. No solamente tomó un título, sino que Él vino, dice, al que venciere. Hay que entender que Dios se hizo hombre y semejante en todo. Él vino, Él como ser humano sintió y también tuvo misericordia. Y Él, en tu aflicción, hermano, hermana, está
para darte consuelo. Aún en esas pruebas, en esas luchas, hermano, hermana, Dios es fiel para cada uno de sus hijos. Vamos al libro de Filipenses. Vamos al capítulo número 2. Vamos a leer el versículo número 15. Dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. ¿Sí? En medio de una generación maligna. Él vino a este mundo y estuvo en esa generación maligna. Pasó sobre todas las vicisitudes, hermano y hermana. Él fue hecho semejante a los hombres, pero muchos pueden decir: ah, sí, tenía una cabeza, 2 brazos, 2 pies, 5 dedos en cada mano. Pero no significa eso literalmente, hermano, hermana, sino que no le importó dejar su condición de Dios para venir a sentir esas aflicciones, padecimientos y tentaciones que padecemos cada uno de nosotros. A Él le gustó tener esta naturaleza porque era necesario que fuera el sacrificio. Vayamos al libro de Hebreos. Hebreos 2:18. Amén. Hebreos 2:18, el que lo pueda leer, por favor, hermano. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Una vez más, hermano. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Eres poderoso para socorrer para los que son tentados. Él sabe las aflicciones que usted pasa, hermano, hermana. Él sabe la batalla que está pasando, las tentaciones que usted puede sentir. Nosotros tenemos esa semejanza. Y Dios, en forma de hombre, también tenía que comer, tenía que dormir y también tenía que pasar por esas tentaciones. Jesús fue más que vencedor, hermano, hermana. Él vino a poner ese modelo para sus hermanos. Él vino a poner ese modelo, hermano, hermana. Vayamos al libro de Romanos. Vamos al capítulo número 8. Vamos a leer el versículo número 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 2. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo. Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Él fue el sacrificio digno, hermano, hermana. Ese plan que tenía el Padre, lo vino a cumplir el Hijo. Él derrama de su Espíritu para que seamos más que vencedores, hermanos. Él llevó el sacrificio hacia esa madurez, hacia esa plenitud, a los que le decía hace un momento. Llegó a esa madurez y ya no le preguntaba al Padre el por qué, sino Él obedeció. Pero la única
cosa que el Señor dio a nosotros fue su amor y su salvación. Vayamos otra vez al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 5. El que lo tenga lo puede leer, hermano, por favor. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Una vez más. ¿Dijo qué? ¿Hebreos? Hebreos 4:15. Hebreos 4:5, ¿ah? 15 o... Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Una vez más. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Él fue, hermano, hermana, pero sin pecado. Él tomó ese lugar, fue el sumo sacerdote al que venciera, hermano. Vamos a Isaías 53. Isaías 53. Vamos al versículo número 9. Y se dispuso como los impíos su sepultura, mas como los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Una vez más. Y se dispuso como los impíos su sepultura, mas como los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Era el sacrificio perfecto, hermano, hermana, al que venciere. Nos dice, al que venciere tendrá un nuevo nombre. Y ese nuevo nombre no es un gran misterio, hermano, hermana. Ese nombre es Jesús. En nuestra frente podemos tener nuestro nombre que se está borrando y tiene que aparecer el nombre de Jesús, al que venciere. Debemos tener la naturaleza de Jesús. Debemos trabajar en el modelo de Cristo. Debemos trabajar en ese modelo. Amén. Vayamos a Primera de Pedro. Vamos al capítulo número 4, versículo número 1, amén. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, porque en que ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Una vez más, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, para que ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Él terminó con esos padecimientos, hermano, hermana. Esas aflicciones Él las pasó. Esos pensamientos, lo que padeció Jesucristo en la carne, puso fin al pecado. La carne es una fuente de tentaciones, hermano, hermana. La estatura de Cristo es más alta de lo que nosotros pensamos. El camino angosto es más angosto de como nosotros pensamos. El camino ancho es más ancho de lo que nosotros creemos, hermano, hermana. Debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Debemos hacer morir lo terrenal en cada uno de nosotros, hermano, hermana, porque Él ha vencido. Él nos da la victoria, hermano, hermana.
ahí mismo en 1 de Pedro 4, vamos al versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias del hombre, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Conforme a qué, hermano? A la voluntad de Dios. Muchas veces pareciera que queremos hacer nuestra voluntad, hermano, hermana, pero es a la voluntad de Dios. El que venciere haciendo va a estar sentado en el trono, como yo he vencido, dice el Señor. En la carne nosotros nos afligiremos, y las concupiscencias o las tentaciones son resumidas en tres, hermanos. Las tentaciones serían los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esos serían los tres géneros, ¿sí? Y dice también la palabra que los frutos de la carne lo pueden encontrar en Gálatas 5. Dice que es el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia. Esos van a ser los frutos de la carne. Como es lo que hizo, vencedor, fue sujeto a la voluntad del Padre. Jesús vino a esta tierra, caminó, comió, hizo todo como un ser humano normal. Pero en un momento tuvo que tomar una decisión, que es hacer la voluntad del Padre. Vamos a Evangelio según San Juan, vamos a Juan capítulo 8. Evangelio según San Juan. Amén, gloria a Dios. Vamos al versículo número 29. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Otra vez, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Amén, gloria a Dios. Jesucristo siempre le agradó al Padre. Y esto fue un procedimiento, hermano, hermana. Fue un procedimiento que Jesús tuvo que pasar. Era agradar al Padre. Él lo conocía cara a cara, pero su condición de ser humano era romper todas esas barreras y era agradarle al Padre. Él ya lo conocía, pero como ser humano tuvo que aprender a agradar al Padre. Volvamos al libro de Hebreos. Vamos al capítulo número 5. Vamos a leer el versículo número 7 y 8. Amén. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Sí? Aquí nos reitera la palabra que el hijo aprendió la obediencia. Se tuvo que sujetar, hermano, hermana. Él tuvo que aprender a obedecer al Padre. Él tuvo que vencer a su carne y aprender a obedecer. ¿Al que venciere? Padeció durante toda su vida, hermano, hermana. Tuvo un proceso para ser vencedor al aprender a obedecer. ¿Y cómo lo haremos, hermano, hermana? Teniendo el mismo pensamiento que nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vayamos a 1 de Pedro capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne,
vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Nuestro amado Jesús va a venir por una novia sin mancha y a la medida de la estatura de Cristo. Él un día va a venir por su iglesia. ¿Estamos preparados, hermano, hermana? Él nos dice: al que venciere. Dice: armaos del mismo pensamiento. Y cuando dice armaos, es ármate con la palabra de Dios. Prepárate con la palabra de Dios para que no sea tu voluntad, sino la voluntad del Señor. El pensamiento de Jesús no era hacer su voluntad, ni vivir sus propios deseos. Vayamos a Juan, Evangelio según San Juan, volvamos. Amén, gloria a Dios. San Juan 5, versículo número 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Él hacía la voluntad del Padre, hermano, hermana. Debemos dejar hacer nuestra voluntad y armarnos de los mismos pensamientos de nuestro Señor Jesucristo y hacer morir nuestros propios deseos para vivir un resto de una vida conforme, no a la carne, sino a la voluntad de Dios. La carne hay que sacrificarla, y es a ti mismo. Jesús tuvo que pasar en aflicciones, y las aflicciones que pasó Jesús fueron como estar en el desierto. Vayamos a Lucas 4, Evangelio según San Lucas. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Evangelio según San Lucas, vamos a leer desde el capítulo número 4, versículo 1 y 2. Amén. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasando los cuales tuvo hambre. Jesús tuvo que pasar por ese desierto, por esa aflicción. Dice la palabra que fue tentado. Él estuvo en ese lugar de soledad, en ese lugar de silencio. Él tuvo que pasar ese desierto, esas aflicciones que podemos encontrar en ese desierto. Pero ¿qué desierto era? Vayamos al libro de Isaías. Vamos a Isaías capítulo número 40. Amén. Versículo 1 dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. En ese desierto también fue consolado nuestro amado Jesús. En esos lugares tuvo que ser consolado también Jesús. Tuvo que pasar ese desierto, ese proceso en el cual Jesús fue fortalecido. Y hablar de un ayuno de 40 días, hermano, hermano, se escucha muy fácil. En muchas ocasiones haciendo un ayuno de un día sentimos que nos desmayamos. Pero imagínense 40 días sin comer y sin tomar agua.
Pero Jesús tuvo que pasar ese proceso. Vayamos al Evangelio según San Juan. Amén. Vayamos a San Juan, capítulo 1. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Cristo. Vamos al versículo número 22. Amén. Y le dijeron: ¿pero quién eres? ¿Para qué debemos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices tú de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar los caminos del Señor, como dijo el profeta Isaías. Aquí nos habla de Juan el Bautista, una voz que clama en el desierto. Pero ¿quién eran las otras voces, hermano, hermana? Esas voces eran de los profetas y de los jueces que le decían al pueblo de Israel: endereza tu camino, endereza tus sendas. En el desierto no hay nada, hermano, hermana, a salvedad de algunos cactus y algunos insectos que pueda haber. Pero él era el que clamaba en el desierto, ese Juan el Bautista. Vayamos a Isaías 27. Amén, gloria a Dios. Isaías 27. Vamos a leer el versículo número 10. Amén. Porque la ciudad fortificada será desolada, la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto. Y allí pastará el becerro, y allí tendrá su majada y sus ramas. Amén, otra vez. Porque la ciudad fortificada era desolada, la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto. Ahí pasará el becerro, ya tendrá su majada y se acabarán sus ramas. Esa ciudad fortificada era Jerusalén, hermano, hermana. Israel, por sus costumbres, había dejado la ley de Dios, enseñando mandamientos de hombre. Esa voz que se levantaba de Juan el Bautista era esos desiertos que él clamaba. Jesús, después del desierto, entró a la sinagoga. Después del desierto, Jesús también encontró ese árbol de higos estéril. Jesús fue tentado y salió vencedor. ¿De qué salió vencedor? De convertir piedras en panes. Eso hubiera mostrado el gran poder. De arrojarse del gran pináculo, demostraría una gran arrogancia de ser salvador de la muerte. Postrarse y rendirse para tener el reino y la vanagloria. Jesús, siendo hombre, salió de estas tentaciones. Tuvo que vencer, hermano. Fue más que vencedor. El enemigo quiso tentarle, mas él siempre respondió con la palabra de Dios. Tenemos que morir a sí mismo, hermano, hermana. Debemos nosotros tener ese nombre escrito en nuestras frentes, que debe ser el nombre de Jesús. Debemos pasar sobre esas batallas, hermano, hermana. Debemos hacer lo que hizo Jesús, lo que Él nos decía a cada uno de nosotros. Vayamos a Lucas 22. Ya vamos a terminar, voy a adelantarme un poquito del tema.
Lucas 22. Amén, gloria a Dios. Lucas 22, versículo número 41. Dice: y él se apartó de ellos a la distancia como de un tiro de la piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no hagas mi voluntad, sino la tuya. Amén. Jesús tuvo que tomar esa decisión, hermano, hermana. Tuvo que apartarse y llorar, y diciéndole: Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén, gloria a Dios. Jesús, al estar en ese lugar, obtuvo la victoria antes de ser subido a la cruz, hermano, hermana. Porque le dijo al Padre: hágase tu voluntad y no la mía. Como hombre, pudo haber dicho: yo no quiero sufrir, yo no quiero tener dolor. Él sabía lo que iba a sufrir en esa cruz, mas dijo: hágase tu voluntad y no la mía. Ahí Él tomó esa victoria, hermano. ¿Cuántos quieren tomar esa decisión? ¿Cuántos se quieren someter al Padre? ¿Cuántos quieren crucificar esa carne, esos deseos? Hijo, le hablo a los jóvenes: ya sea un gozo para la vida de tus padres, ya no seas más problemas para tus padres, más si están conociendo de la palabra. Esposos, aprendan a amar a sus esposas, a sus mujeres. Mujeres, sepan amar a sus esposos. Es una decisión que debemos tomar cada uno de nosotros, hermano, hermana. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Él había muerto a su voluntad antes de subir a la cruz. Quería tener la mente de, ¿quieres tener la mente de Cristo? ¿Quieres vencer como el Señor Jesucristo? Tienes que vencer a tu propia carne en una cruz para morir. La cruz era el castigo público. Era una vergüenza y una humillación para aquellos tiempos el ser crucificado. Así nosotros debemos ser humillados delante del Señor. Debemos morir a nosotros mismos, a nuestro propio deseo. Al que venciere, yo ya no vivo en la carne, sino vivo en la fe. Debemos hacer y despojarnos, sometiéndonos, no haciendo nuestra voluntad. Vamos a los últimos versículos, vamos a Lucas 14. Lucas 14. Amén, gloria a Dios. Vamos al versículo número 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Una vez más, y el que no lleve su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
Debemos tomar esa cruz, hermano, hermana, cada día y sacrificar eso que nos está impidiendo hacer vencedores, sometiéndonos y hacer su voluntad. Vamos a Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2. Amén. Vamos al versículo número 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Una vez más, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Él es el modelo, hermano, hermana. Es el modelo, nuestro Señor Jesucristo. Y por último, vayamos a Apocalipsis. Vamos al versículo número 3. Capítulo número 3, perdón. 21, 22. Póngase de pie, hermano, hermana. Y su palabra dice así: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, hermana, al que venciere. Y es un reto que pone nuestro Señor Jesús a su iglesia. ¿Estamos dispuestos a ser vencedores, hermano, hermana? Amén, ¿verdad? ¿Es un proceso? Sí. Bajo las aflicciones también, hermano, hermana. Pero hay una promesa de Dios. Hay una promesa de salvación que Él ha cumplido en cada uno de nosotros el día que tomamos la decisión de seguirlo a Él. No sé lo que hay en tu corazón, hermano, hermana, pero Dios quiere tu corazón. Dios desea tu corazón, lo que hay en lo más profundo de ti, hermano, hermana. Que dejes esos deseos de la carne y que tomes el reto de ser hijo de Dios. Es un proceso, hermano, hermana, que pasamos cada uno de nosotros, pero es algo maravilloso y tan hermoso el poder hacer su voluntad. Cierra tus ojos. Señor Jesús, yo únicamente en esta tarde, yo quiero poner mi vida en tus manos. Quiero, Señor, únicamente rendir todo lo que yo soy. Señor, si no he sabido ser vencedor, hoy yo quiero tomar esa decisión. Hoy yo quiero rendir mi corazón delante de ti y decirte a ti, amado Jesús, que eres mi Señor, que eres mi Salvador. Y únicamente quiero hacer tu voluntad, Señor. Únicamente quiero, Señor, rendir mi vida y mi corazón. Y únicamente rendir mi vida delante de ti, Señor Jesús. Aquí está mi corazón, aquí está mi vida, Señor. Y en el lugar donde yo estoy en este momento, Señor, yo quiero decirte a ti, amado Jesús, que rindo mi corazón, rindo mi vida nuevamente delante de ti. Haz la obra, Señor, en mi corazón. Haz, Señor, ese trabajo en el Espíritu, Señor. Quiero dedicar mi vida, Señor, para ti, Señor. Quiero ser vencedor, Señor. Quiero, Señor, romper con todo eso que me ha atado, Señor. Romper
con todas esas maldiciones, Señor. Romper con todos esos vicios. Romper con todas aquellas cadenas, Señor, que impiden ser libre, Señor. Hoy quiero ser más que vencedor. Yo quiero rendir mi vida, Señor Jesucristo, Señor, y darte la gloria y la honra, Señor, porque eres fiel, porque eres bueno, Señor Jesucristo, Señor. Cierra tus ojos, hermano, hermana, por un momento más, y únicamente